muchas veces pasa que los gobiernos, ante una realidad inminente y que no es agradable y que no es algo que socialmente estén de acuerdo, no saben qué hacer. A veces lo ocultan, el crimen organizado, por ejemplo, y a veces lo enfrentan, y al enfrentar le dan espacios, y esos espacios en muchas ocasiones suele ser benéfico, legalizar la marihuana, por ejemplo. La historia nos enseña algunos ejemplos interesantes. Uno de estos pasó en la Edad Media, pasó en Europa, particularmente en España, pero sucedió en casi toda Europa. Y fue cuando por fin los gobiernos medievales, en este caso el rey de España, en el siglo XIV, ¿no?, por ahí del año 1330, decide legalizar la prostitución. La prostitución durante la Edad Media, a pesar de que era una época muy religiosa, curiosamente era muy tolerada, porque la Iglesia pensaba que era preferible que hubiera prostitutas a que los hombres medievales poco educados y medio salvajes se la pasaran agrediendo mujeres para satisfacer sus deseos. Por lo tanto, se permitía la prostitución, pero era un desorden y era un problema sanitario también, porque se ejercía principalmente en tabernas y en las calles, ¿no? Las prostitutas vivían cerca, entonces jalaban al cliente y lo llevaban a su casa. Esto era un problema social paulatinamente. Entonces el rey lo acepta, ¿no?, se da cuenta y emite una serie de órdenes y decretos al respecto que resultaron ser muy interesantes. Lo primero que hicieron fue la creación de lo que ahora llamaríamos una zona de tolerancia y casas dedicadas exclusivamente a eso, mancebías, en otras palabras, prostíbulos. Entonces se establecen prostíbulos y se establecen zonas de tolerancia. Se saca a las prostitutas de la ciudad, de las murallas de las ciudades, pero se deja en el área urbana, ya no amurallada, pero sí que se encontraba inmediatamente colindante. El más grande de esos prostíbulos será en una ciudad al sur de España. ¿Qué pasa con esta situación? La medida interesante del gobierno fue que no lo dejó a las reglas del mercado, diríamos ahora, sino que nombró, el padre de la mancebía, nombró una figura para que ordenara y organizara la prostitución. Cada uno de estos prostíbulos tenía una autoridad que estaba vinculada al gobierno, que era nombrada por el gobernante, que se encargaba de regular quienes entraban, se encargaba de regular, curiosamente, estamos hablando de finales de la Edad Media, que las prostitutas fueran visitadas por médicos de la época, por cirujanos de la época, para que se vieran, de acuerdo al conocimiento que existía en esos años, que se viera que estaban sanas, y al mismo tiempo que, curiosamente, que no entraran hombres casados a utilizar los servicios de las chicas. Esta serie de regulaciones, por supuesto, el padre de la mancebía estaba obligado a darles de comer, a darles alojamiento, a darles leña en invierno y cobrarles muy barato 2 colchones, almohadas y el equivalente a sábanas limpias para que pudieran ejercer su servicio. Esto fue tan exitoso que al sur de España se convirtió en una de las zonas de prostíbulos más importantes y visitadas por gente de toda la Edad Media durante cerca de 2 siglos, casi 3 siglos. Pero reguló una práctica sumamente informal y que resultó dañina y redujo curiosamente los problemas sanitarios. Lamentablemente, ya después del Renacimiento, alrededor de 1640, 1650, 2 siglos y medio después, el monarca, influenciado por la Iglesia, de nuevo, por un cambio de mentalidad en la Iglesia, decidió de nuevo desregularizarlo, prohibirlo, e inclusive en muchas ciudades sacar la prostitución, lo cual tendría consecuencias negativas años posteriores. De ahí la lección que nos da la historia. Es mucho mejor que los gobiernos asuman la realidad social y tomen decisiones lógicas al respecto. En el caso de México, habrá que hacer medidas muy racionales, muy lógicas y dejar de engañarnos con respecto al crimen organizado. Muchas gracias.